Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Jeremías, el capítulo 45, y nuestro tema, cómo sobrellevar las dificultades. Todos en nuestra vida tenemos que pasar momentos difíciles, tiempos difíciles, por los problemas, por las dificultades, donde a veces no sabemos cómo actuar frente a ellos, donde nos desesperamos, nos llenamos de angustia. Miremos qué nos dice el versículo 3. Tú dijiste, pobre de mí, además de dolor, el Señor me ha enviado angustia. Estoy agotado de tanto gemir y no hallo descanso. Muchos de nosotros, a raíz de las cosas que pasan, sucede esto. A veces solamente nos lamentamos, no la pasamos tal vez llorando, nos llenamos de angustia, de ansiedad, y esto causa en nosotros agotamiento, cansancio, tal vez por todas las cosas que suceden. Muchas veces no terminamos de afrontar alguna situación difícil, tal vez no hemos terminado o no hemos sanado tal vez alguna herida, y al momento llega otra. Tal vez no hemos superado un golpe y ya estamos recibiendo otro. Entonces vemos que cada día nosotros tenemos que afrontar situaciones difíciles, ya sea problemas familiares, en nuestro trabajo, problemas tal vez de salud, problemas económicos, financieros, en fin, todos los días nosotros tenemos que afrontar esas dificultades. Pero lo que muchas veces no sabemos es cómo superarlas o cómo aprender a sobrellevarlas, porque muchas de esas dificultades tal vez con el tiempo se superan, tal vez con el tiempo podemos vencer esas dificultades, podemos asimilarlas, pero lastimosamente hay otras que aprendemos es a sobrellevarlas, soportarlas, porque así pasen los días, los meses, los años. Hay cosas que no se superan fácilmente, hay cosas que tenemos que aprender a vivir con ellas, dolores que tenemos que aprender a vivir con ellos. Entonces, pero lo que muchas veces no sabemos es cómo hacerlo. Como decía en el versículo, hay cansancio, agotamiento en nosotros, esos problemas nos roban la paz, la tranquilidad, nos desanimamos, perdemos la motivación, las ganas de seguir luchando, nos sentimos morir, desfallecer, porque no sabemos tal vez cómo actuar, tal vez porque no sabemos cómo sobrellevar esas dificultades. Y entonces Dios en esta mañana lo que quiere es enseñarnos cómo sobrellevar, cómo superar aquellas dificultades, aquellas cosas que suceden en nuestra vida y que a veces nos golpean muy fuerte. Primero, buscando a Dios. Veamos qué nos dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, la parte A. Llámame a mí, que yo te responderé. Dios nos dice, llámame a mí. En otras versiones dice, clama a mí. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos responde. Cuando nosotros lo llamamos, Él acude a ese llamado. Pero es necesario que nosotros lo busquemos. Es necesario que nosotros nos refugiemos en Él. Siempre hablamos de esto y es que nuestro actuar es muy diferente. Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé. Búscame y me encontrarás. Pero lo que nosotros no hacemos es eso. Siempre hemos dicho, cuando llegan los problemas, las dificultades, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, tomar distancia. Nosotros nos enfocamos tanto en el problema, en la dificultad, en esa situación difícil, que nos olvidamos de Dios. Y más cuando tal vez nosotros estamos clamando por ese milagro, cuando nosotros tal vez suplicamos a Dios un milagro y resulta que, bueno, no estaba dentro de la voluntad de Dios, que era algo tal vez que no nos convenía, o bueno, pedíamos algo, pero
no era para nosotros, y entonces ahí sí que peor nosotros nos alejamos de él, ahí sí que peor nosotros lo dejamos a un lado y nos enfocamos en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa angustia, y bueno, perdemos las ganas de congregarnos, ya no oramos como antes lo hacíamos, perdemos toda comunicación con Dios, porque tal vez pensamos que Dios ya no nos ama y que por eso tal vez no suplió esa necesidad, que tal vez no nos concedió ese milagro, pero debemos entender que todo viene dentro de la voluntad de Dios y que si las cosas no se dan, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios sea malo con nosotros, sino porque simplemente hay cosas que se dan y hay cosas que no. Hay cosas que están dentro de la voluntad de Dios y hay otras que no. Pero simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de Dios, buscar en ese momento, porque eres el único que nos puede dar paz en medio de la dificultad, paz en medio de toda esa tormenta. Pero es necesario buscar de Dios. Si quiero aprender a vencer o a sobrellevar esas dificultades, a tener paz en medio de todo lo que puede suceder en mi vida, es necesario buscar de Dios, sin importar lo que pueda estar pasando. No es la mejor opción alejarse de Dios, antes por el contrario. Dios es el que nos da nuevas fuerzas para seguir, para continuar, para seguir luchando. Veamos qué nos dice también Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 20 al 23. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron: ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. David le respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré donde él está, pero él no puede volver a mí. Este es el caso de David, donde estaba pasando por un gran dolor, una gran dificultad. Su hijo había enfermado y lamentablemente él falleció. Pero en ese momento David entendió dos cosas. Una, que por más que llore, que por más que se lamente, que por más que tal vez se tire al piso, grite de desesperación, de dolor, el niño no iba a recobrar la vida. Y algo que dice, algún día yo iré a él, pero él no volverá a mí. Por más que grite, por más que llore, por más que clame, él ya no va a volver. No va a poder estar nuevamente conmigo. Y lo segundo que entendió fue que la vida seguía, que la vida continuaba, pero que esa vida iba a seguir tomado de la mano de Dios, que él tenía que seguir una vida, pero seguirla junto a Dios. Y esa es la única forma que él podía seguir adelante con Dios, buscando de él. Por eso es que sus sirvientes le dicen: ¿por qué actúas así? Cuando el niño estaba vivo, no comías, se la pasaba llorando, y ahora que él muere, te cambias, empiezas a comer, porque eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos problemas. Perdemos la motivación, como hablábamos, tal vez ya no tenemos apetito, ya no comemos porque estamos angustiados, porque estamos desesperados pensando qué es lo que va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a solucionar ese problema. Tal vez nos desgastamos pensando en qué hacer, y cuando ya las cosas no tienen remedio, en el caso de una pérdida de una persona, de alguien que muera, ahí sí que peor nos llenamos de dolor, de tristeza. Pero lo que hizo David fue buscar.
buscar a Dios, refugiarse en Él, porque Él es el único que nos puede dar consuelo. Humanamente nos podemos pasar la vida llorando, eh, tal vez lamentándonos, pero no solucionamos nada. Eso no va a hacer que nuestra herida, que nuestro dolor sane. Lo único que puede ayudarnos es buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que él hizo. Simplemente secó sus lágrimas, se levantó, se bañó y se fue al templo, porque él es el único que puede hacer que nosotros recobremos las ganas de seguir luchando, que sigamos adelante, que podamos seguir con luchando por nuestras metas, por nuestros sueños, por todo aquello que nosotros tenemos. Él es el que nos hace entender que tenemos que seguir, que hay todavía mucho por qué luchar, que hay muchas cosas por qué seguir, por qué levantarse, y que hay personas que están a nuestro lado esperando que nosotros también les ayudemos. Debemos entender que si nosotros caemos, también nuestra familia cae, que los que están a nuestro lado también caen. Por eso es importante que nosotros tengamos esa fuerza, esa fortaleza para seguir, pero humanamente no lo vamos a lograr, humanamente no lo vamos a conseguir. Es necesario tener a Dios en nosotros, es necesario buscar de Dios. Y eso es lo que hizo David. Él entendió que la vida seguía, él entendió que la vida continuaba, pero que tenía que continuar es con Dios, porque él era el único que iba a sanar ese dolor, el único que iba a poder darle fuerzas para seguir, para luchar. Él entendió que sirviendo a Dios era la única forma que él iba a ir sanando esas heridas, sanando ese dolor. Y eso es lo que debemos nosotros entender y seguir ese ejemplo. Seguir a Dios, seguir sirviendo, que en esos momentos, en el caso de esta pérdida de alguien que muera, no es fácil, pero que es necesario. Y de manera que nosotros vayamos involucrándonos con Dios, vayamos buscando de Él, ese dolor va a menguar un poquito. No va a acabar, va a ser más sobrellevable, va a ser más soportable, y que vamos a poder continuar con nuestra vida y ayudando a otros a superar, siendo ese apoyo para nuestra familia. Pero es necesario nosotros buscar de Dios. Humanamente no lo vamos a lograr. Humanamente tal vez nos consumiremos en el dolor, en la tristeza, tal vez nos llenaremos de depresión, arrastraremos incluso a los demás con nosotros a ese abismo de dolor, de tristeza, de lamento, y no vamos a lograr nada. Entonces simplemente cuando lleguen esos tiempos difíciles, cuando lleguen esos momentos de dificultad, esos problemas, busquemos a Dios. Él es nuestro refugio. Él es el que nos sostiene. Segundo, no teniendo miedo, confiando siempre en Dios. Veamos qué nos dice Isaías 41:10. No temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Dios nos dice, no tengas miedo, no temas, que yo estoy contigo. No importa los momentos difíciles que tengas que vivir, no importa por los problemas que tengas que pasar, yo estoy contigo, confía en mí. Y eso es lo que nosotros a veces no lo hacemos, eso es lo que nos falta, confiar en Dios. Confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en los demás, buscamos ayuda en los demás, nos refugiamos en cosas que tal vez no nos conducen a nada bueno, que tal vez no nos van a dar el resultado que nosotros esperamos, pero no confiamos en Dios. Nuestra fe debe estar intacta siempre en Dios, sin importar lo que pueda estar pasando, sin importar lo que nos digan, siempre debemos confiar en Dios, no tener miedo de las cosas que nos puedan decir. Sí, es cierto que pues hay momentos donde, bueno, nos llenamos de angustia, tal vez de incertidumbre, de saber qué va a pasar, pero ante todo, confiemos en Dios. Hasta el último momento debemos aprender a confiar en Él. Si ya en ese último momento, en ese último segundo, la voluntad de Dios es muy diferente a lo que nosotros esperábamos, no dejemos de buscar a Dios. Sigamos confiando en Él, sigamos buscándolo, sirviéndole, sigamos
amando a Dios sobre todas las cosas. No tengamos miedo de las cosas que pueden pasar. Siempre confiemos en Él, que Él puede ayudarnos. Hay situaciones en las que, bueno, pensamos que tal vez será imposible salir de ahí, que tal vez serán imposibles de solucionar, pero Dios es ese Dios maravilloso, es ese Dios de lo sobrenatural, de lo imposible. Mientras para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos en Él, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser diferentes, pero ante todo, siempre confiemos en Dios, pero a veces nuestra confianza, como decimos, está puesta en el mundo, en las personas, pero no en Dios. Si hay una situación difícil, por ejemplo, económicamente, nosotros lo que hacemos es refugiarnos en los prestamistas, en los bancos. Si es cuestión de enfermedad, empezamos a buscar médicos, empezamos a buscar ayudas humanas, ayudas erróneas. ¿Cuántas personas van donde brujos para que los sanen, para que les hagan limpieza, porque según ellos son que les hicieron mal? Entonces buscan ese tipo de ayudas y cuando en realidad solamente debemos de confiar es en Dios, buscar de Él. A veces esas ayudas que nosotros buscamos son ayudas erróneas, ayudas que en vez de solucionar el problema, lo agrandan más, que en vez de darnos paz, nos llenan de angustia, de desolación. Entonces siempre en esos problemas, en esos momentos de dificultad, busquemos a Dios y confiemos en Él. No confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en lo que los demás pueden hacer, sino siempre busquemos en Él, confiemos en Él, que Él se va a encargar de dirigirnos, de ayudarnos a ver las soluciones, porque en el momento que hay problemas, lo que hacemos es eh, quedarnos cruzados de brazos, nos cegamos a las cosas, ese dolor no nos deja ver soluciones, no nos deja ver cómo podemos solucionar ese problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Confiar en Dios, depositar nuestra confianza en Él, entregarnos a Él y buscar cada día de Él. De esa manera nosotros vamos a poder ser guiados por Dios, vamos a poder eh, ver cómo solucionar esos problemas. Dios nos da la sabiduría para actuar en aquel momento, porque de lo contrario simplemente llevados por ese momento, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, ¿qué es lo que hacemos? Obramos mal, tomamos malas decisiones. En cambio, si nosotros dejamos que sea Dios quien nos guíe, si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser diferentes. Podemos mirar posibles soluciones, podemos recibir paz y tranquilidad. Lo que decíamos, en esos momentos hay tanta confusión en nosotros, hay sentimientos encontrados que no nos dejan ver las cosas y sobre todo no nos dejan ver cómo Dios puede obrar en nuestra vida, cómo Dios puede actuar. Entonces, qué bueno que nosotros aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a depositar nuestra confianza en Él y creer que Dios es el único que puede salvarnos en ese momento de dificultad, en esa crisis económica. Él es el que puede solventar, darnos esa solventación, ayudarnos a ver qué podemos hacer para solventar esas situaciones difíciles. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces nos llenamos de angustia, de desesperación? El miedo, el temor nos hace hacer cosas que tal vez nos perjudican. ¿Cuántas personas tal vez llevadas por sus emociones, por esos sentimientos encontrados, por la frustración, es que a veces toman decisiones equivocadas, cometen errores como es el quitarse la vida? ¿Cuántos de ellos tal vez cegados por el miedo, por la rabia, por la tristeza, tal vez piensan que el quitarse la vida es lo que soluciona sus problemas? Y no es así. Debemos aprender es a confiar en Dios, a depositar 100% nuestra confianza en Él y Él va a actuar. En el tiempo que Él vea necesario, en el tiempo que Él vea conveniente, Dios va a actuar. Simplemente que nosotros debemos aprender es a ser pacientes también, porque a veces queremos que las cosas sean ya, en el momento que nosotros decimos, hoy estoy pasando una dificultad y quiero que Dios me la solvente al instante. Quiero que
el día de mañana ya las cosas queden solucionadas. Y no es así, debemos aprender que todo lleva su tiempo y que Dios obra, pero en el tiempo de Él, conforme sea su voluntad. Nosotros debemos simplemente confiar en Él, pero ser pacientes, esperar en Él, esperar a que Dios obre en el momento eh, que Él vea conveniente. No desesperarnos, no llenarnos de angustia, sino simplemente depositar nuestra confianza en Él y ser pacientes. Que si Él prometió estar con nosotros, Él lo hará. Que si Él prometió que Él nos salvará con su mano victoriosa, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él no es como nosotros que hacemos miles de promesas. En esos momentos que estamos mal, ¿qué es lo que decimos? Ah, Señor, si tú me ayudas, te serviré toda mi vida. Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que haré esto. Si tú me ayudas, yo te prometo. Hacemos miles de promesas que en realidad nunca las cumplimos. Y más, como decíamos, si Dios no ha concedido ese milagro, si Dios no ha concedido la petición que nosotros le hacíamos, ay sí que menos. Inmediatamente nos alejamos de Él, inmediatamente dejamos de congregarnos, ya no oramos, ya no hablamos con Él. Entonces vemos que nosotros no cumplimos nuestras promesas, pero en cambio Dios sí. Él a pesar de todo, a pesar de cómo somos, Él sí cumple sus promesas. Él sí está ahí, fiel con nosotros. Su amor es tan grande que Él sí es capaz de cumplir. Si Él dice, yo estaré contigo, es porque Él está. En estos momentos de dolor, de angustia que cada uno estemos pasando, Él está con nosotros. Tal vez no lo podemos ver, tal vez no podemos tocarlo físicamente, pero Él está ahí. ¿Cómo nos damos cuenta que Él está ahí? Porque Él es el que nos da esas fuerzas para seguir, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, Él nos da esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque muchas personas no entienden cómo después de una situación tan difícil podemos estar tranquilos, podemos estar de pie, podemos tal vez continuar con una vida. Y eso es gracias a Dios, gracias a que Él está con nosotros. Tercero, entendiendo que los problemas hacen parte de nuestra vida. Miremos que nos dice Juan 16:33. Yo les digo esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice Dios? Que mientras estemos en este mundo, que mientras estemos aquí, mientras estemos vivos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Pero ¿qué nos dice? Que a pesar de todo, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, que así como Él venció, nosotros también vamos a vencer esos problemas, esas dificultades, que así como Él venció al mundo, nosotros también podemos vencer, que nosotros también somos capaces de salir adelante, de seguir con nuestros propósitos, de seguir con nuestras metas, aún en medio de las adversidades, aún en medio del dolor, de la tristeza, aún en medio de todas las dificultades que nosotros podamos tener, vamos a salir adelante. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que los problemas hacen parte de nuestro diario vivir, que siempre vamos a estar expuestos a tener problemas, dificultades, que el hecho de que estemos con Dios o no significa que nosotros no vayamos a tener problemas. Lastimosamente hay muchos cristianos que piensan que el hecho de ser cristianos, el hecho de haber recibido a Jesucristo en su corazón, es ya estar libre de problemas, libre de dificultades. Aquí no importa si tenemos a Dios o no. Todos vamos a tener problemas en nuestra vida, problemas económicos, familiares, problemas de salud. Todos vamos a pasar por dificultades en el trabajo, en todo momento. ¿Y cuando? Todo el tiempo. Todos los días tenemos que pasar por algo, todos los días tenemos que asumir algo. Pero Dios nos dice, o Jesucristo nos dice, tranquilos, yo les digo esto para que tengan paz. En el mundo van a tener problemas, en el mundo van a tener que sufrir, pero tranquilos, sean valientes, sean fuertes, que yo he vencido el mundo, y si yo lo vencí, ustedes también son capaces. Debemos seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor. Si él dice
que vamos a seguir adelante. Si Él venció, nosotros también lo podemos hacer, pero siempre y cuando nosotros confiemos en Dios, siempre y cuando nosotros busquemos a Dios. De esa manera nosotros vamos a poder superar todo tipo de dificultad. Nosotros vamos a poder superar esas dificultades, pero debemos entender que los problemas hacen parte de nuestra vida, que los problemas siempre van a estar ahí, que el hecho de, como decíamos, que tal vez porque recibimos a Cristo en nuestro corazón, que porque le servimos, somos siervos de Él, que porque tal vez soy pastor, soy pastora, soy un hijo de pastor, nunca me va a pasar nada. No, aquí no cuenta eso. Aquí simplemente todos los días vamos a tener problemas, todos los días vamos a tener dificultades, porque hacen parte de nuestro diario, porque hacen parte de un proceso, porque también a través de los problemas, las dificultades, nosotros podemos conocer el amor de Dios. Siempre lo he dicho, si yo no paso por problemas, si yo no tengo dificultades, ¿cómo yo puedo reconocer a Dios como ese Dios salvador? ¿Cómo puedo yo hablar de Dios que sana si tal vez nunca he estado enfermo? ¿Cómo puedo dar testimonio de que Dios me ha dado paz en medio de esa tranquilidad? ¿Cómo puedo hablar en estos momentos y decir, Dios te da paz si yo no he pasado por un momento difícil? ¿Cómo puedo yo hablar de algo que no conozco? El conocer, el experimentar esas cosas me llevan con más seguridad a hablar del amor de Dios, a hablar de que Dios sí es ese Dios de milagros, Dios sí es ese Dios que te consuela, que te da paz, que te da tranquilidad, incluso que te llena de gozo en medio de la dificultad. Pero es necesario que nosotros enfrentemos esos problemas, que nosotros pasemos por ellos y que entendamos que hacen parte de nuestra vida para nosotros testificar, para que nosotros entendamos que es necesario pasar por esos problemas, por esas dificultades, para dar testimonio de la grandeza de Dios, para poder experimentar el amor de Dios. Muchas veces en el mundo los problemas, las dificultades nos debilitan, nos golpean fuerte, tal vez no sabemos cómo reaccionar ante ellos, nos llenan de dolor, nos hacen perder la estabilidad. Esos problemas tal vez nos llenan de angustia, no sabemos cómo solucionarlos, buscamos culpables, no sabemos cómo actuar. Pero algo muy diferente que pasa cuando estamos con Dios. Esos problemas son más llevaderos, son más soportables. Esos problemas aprendemos a entender que no son en sí algo malo, sino algo que nos forma, algo que nos hace ver el amor de Dios, que nos hace conocer el poder de Dios. Entonces aprendamos a ver esos problemas como algo natural, no solamente veamos los problemas como algo malo, como un castigo de Dios. O a veces dicen, es que tengo mala suerte. No se trata de eso, simplemente los problemas siempre van a estar ahí, independientemente que seamos cristianos o no, que estemos con Dios o no, los problemas siempre van a estar, porque los problemas hacen parte de nuestra vida, hacen parte de nuestro diario vivir. Por último, cambiando nuestra forma de pensar. ¿Cómo aprendemos a sobrellevar esas dificultades? Cuando nosotros cambiamos esa forma de pensar que tenemos. Veamos qué nos dice Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Dios nos dice que aprendamos a cambiar nuestra forma de pensar, que aprendamos a pensar en las cosas correctas, en las cosas diferentes, en las cosas positivas. Y eso es lo que debemos hacer. A veces nos encerramos tanto en el problema pensando en por qué pasó, en por qué sucedió, en qué hice mal. Si es cuestión de una enfermedad, tal vez pensamos que ya nos vamos a morir, que ya no hay nada por hacer. Y eso es lo que hace que tal vez nos consumamos en el dolor, en la angustia. Eso hace que nosotros nos consumamos en esa tristeza. Hay muchos testimonios de personas que han estado enfermas, que han sido diagnosticadas con enfermedades incurables, pero su actitud,
su forma de ver la vida, sus pensamientos positivos han hecho que ellas sean sanas, que sean curadas completamente, porque tal vez no se han enfocado, no han pensado tanto en la muerte, sino ellos piensan en todo lo positivo, en todo lo que tal vez aún les falta por conseguir, por luchar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero pasa todo lo contrario. Como decimos, llega un problema, una dificultad a nuestra vida y ya pensamos en que tal vez no vamos a poder superarla, que tal vez algo malo va a pasar. Si a veces recibimos golpe tras golpe, a veces ya nos consumimos pensando qué más irá a pasar. Nosotros mismos atraemos tal vez esas cosas malas. Nosotros mismos llamamos las cosas malas. Es necesario cambiar nuestra mentalidad, es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Bueno, si las cosas no nos están saliendo bien, bueno, pensemos positivo. Si tal vez ese negocio que tú montaste, ese negocio que tú estás, eh, en el cual tú tienes, bueno, no está funcionando bien, no pienses que ya fracasaste, no pienses que no eres bueno para ello, sino por el contrario, empieza a pensar positivamente, empieza a buscar soluciones, empieza a mirar cómo hacer para que tal vez el resultado cambie, ese resultado negativo empiece a cambiar. Es necesario que nosotros, pero empecemos a pensar de manera diferente. Pero si nosotros nos consumimos pensando en todo lo malo, llamando todo lo malo, nunca vamos a poder salir adelante, nunca vamos a superar los problemas, las dificultades. Es necesario que nosotros empecemos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra actitud. Todos tenemos problemas en nuestro hogar, todos tenemos problemas eh, económicos, pero si yo pienso que nunca voy a salir de ese problema, si yo pienso que nunca voy a salir de esa dificultad, entonces me quedaría ahí, hundido en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento, en la frustración, en la rabia, el enojo, porque tal vez las cosas no me salieron bien, porque tal vez las cosas no me están saliendo bien. Y eso hace que yo no pueda superar los problemas, que yo no pueda sobrellevar esos problemas. Si yo me consumo en el dolor, en la amargura, nunca voy a salir, nunca voy a superar. Es necesario que nosotros empecemos a cambiar. Es cierto que en esos momentos, como decíamos en el comienzo, las fuerzas se nos empiezan a debilitar, empezamos a desmayar, a perder la motivación, perdemos esas ganas de seguir luchando. Pero es necesario clamar a Dios, es necesario que nosotros busquemos de Él para que nosotros tengamos esas nuevas fuerzas. Y sobre todo debemos entender que todo está dentro de la voluntad de Dios, que todo lo que nos sucede siempre está dentro de la voluntad de Dios y que siempre va a ser para nuestro bien, que no importa que tal vez ya no tengamos fuerzas, que tal vez ya sentamos que desfallecemos, siempre busquemos a Dios y siempre pidámosle a Él que nos dé esas fuerzas y sobre todo que se haga su voluntad, más no la nuestra. Veamos también qué nos dice Mateo 26, el versículo 39. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesucristo estaba pasando por momentos difíciles, momentos de dolor. El propósito de Dios era muy grande, pero asimismo tenía que soportar Jesucristo muchas cosas, muchas dificultades, y llegó un momento donde tal vez él sintió desfallecer, donde él sintió que no iba a poder, donde tal vez sus fuerzas empezaban a acabar. Y algo que le dijo: si es posible, Padre, quita de mí esta copa. En otras versiones, quita de mí este trago amargo, porque ya no era posible sobrellevarlo, porque ya no era posible soportarlo. Pero algo dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay procesos que son muy duros de llevar, hay situaciones muy complejas de sobrellevar.
de poder asumir, pero es necesario que nosotros le digamos a Dios: Dios, ya no tengo fuerzas, pero que se haga tu voluntad. Señor, ya no tengo fuerzas, ya no puedo seguir más, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que tus propósitos sigan adelante. Solamente debemos pedir fortaleza. Y para ello es necesario buscar de Dios. Para ello es refugiarnos en Él. Siempre buscar el amor, la protección de Dios. La mejor opción no es alejarnos. Cada vez que nos alejamos de Dios, simplemente lo que hacemos es luchar en nuestras fuerzas. Y en ese momento todo se vendrá abajo. Para poder sanar esas heridas, para poder solventar esas necesidades, busquemos a Dios. Busquemos a Dios en todo momento, busquemos a Dios en esos momentos difíciles. No tengamos miedo, siempre confiemos en Dios. Entendamos que los problemas hacen parte de nuestra vida diaria y entendamos también que así como hacen parte de nuestra vida diaria, también Dios está con nosotros en ese momento. Dios dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por esas aguas, yo estaré contigo. Ese fuego no arderá en ti, esas aguas no te ahogarán, porque yo estoy aquí. Y cuando nos dice eso es porque inevitablemente vamos a pasar por problemas, por dificultades, porque inevitablemente vamos a tener que pasar por esos momentos difíciles. Pero algo que nos dice: confía en mí, yo estoy aquí, yo te ayudaré, yo te salvaré. Tranquilo, tendrás que pasar por problemas, por dificultades, pero yo estaré aquí contigo. Solamente te pido que confíes en mí, solamente te pido que tu fe no se quebrante, que esperes totalmente en mí, que hasta el último momento confíes en mí y que sí, que aprendas a aceptar también mi voluntad. Hay cosas que quisiéramos que fueran diferentes, hay cosas que quisiéramos que fueran de la manera como deseamos, pero lamentablemente Dios tiene una voluntad y tenemos que aprenderla a aceptar. En ese momento, cuando yo acepto la voluntad de Dios, cuando yo acepto lo que Él tiene para mi vida, lo que está sucediendo en mí va a ser más sobrellevable. Voy a aprender a soportarlo más. Voy a poder ir sanando heridas. Voy a poder ir sanando ese dolor. Las cosas que suceden en mí, voy a poderlas afrontar de la mejor manera. Cuando yo entiendo que todo tiene un propósito, una razón de ser, y entendamos que lo que nosotros no podemos ver, Dios ya lo ha visto. Muchos de nosotros solamente vemos con los ojos físicos, pero Dios puede ver más allá. Y si Él permitió que sucediera algo en tu vida es porque, bueno, tal vez estaba evitándonos un sufrimiento mayor, tal vez estaba evitándonos incluso algún sufrimiento, algo malo en nuestra vida. Los planes que tiene Dios para nosotros siempre van a ser planes de bien, para nuestro bienestar. Él nos ama mucho y todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. Entonces entendamos que debemos estar con Él, buscar siempre, y así podremos sobrellevar esas dificultades, que así nosotros podemos aprender a soportar el dolor, la angustia que esas dificultades traen. Mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido regalar. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, nuevamente estudiando nuestro devocional diario. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.